Gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos. Como decía Albita, gracias porque siempre escuchas nuestras oraciones y siempre tenemos respuestas a ellas, Señor, esas respuestas que son según tu voluntad. Gracias por que podemos sentir consuelo contigo, Señor. Gracias por tu bendito Espíritu Santo. Y te pido que seas tú el que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, que seas tú en mí, Señor, que esas palabras que de mi boca saldrán sean esas palabras correctas de acuerdo a tu voluntad. Esas palabras que vayan a dar un renuevo a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que podamos hacer esas personas que tú quieres que seamos hacedoras de tu palabra en obediencia tuya, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si ustedes pueden pensar ahí, ¿quién está manejando sus actitudes? ¿Qué están haciendo cada uno con el tiempo que el Señor nos regala? ¿Con los tiempos de prueba? ¿Con los tiempos de gozo? ¿Cuáles son esos pensamientos que están dejando que fluyan en su mente y en su corazón? Y sobre todo, ¿cómo está ese carácter? No se vale pensar en el carácter del vecino, ¿verdad? Algo así me recuerdo que decía su pastor. Ya están pensando en el carácter del vecino. No. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo nos comportamos? No vamos a ir muy lejos. En estos días que pasaron, ¿será que tuvimos control de ese carácter? Y consta que tener carácter no es malo. Solo es saberlo controlar. Entonces, como les decía al principio, ¿quién está controlando ese carácter que tiene cada uno? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién creen ustedes? ¿La alegría, el gozo o el enojo, la frustración? ¿Qué será lo que está controlando nuestro carácter en este tiempo? Podemos ver que en la Biblia el Señor hace que nuestro carácter se transforme. Y un carácter transformado se refiere a la obra interior que Dios hace en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Definitivamente esto va a producir una vida que refleja los valores y el fruto de su Espíritu. Ahora, no tenemos que confundir el carácter con el temperamento. ¿Será que aquí todos saben la diferencia entre carácter y temperamento? El temperamento es la predisposición natural, o sea, es lo que heredamos en casa. Es lo que tiene la persona ya adentro, en lo natural. Y es la forma en que reaccionamos ante el entorno. Vamos a ver si me puede decir alguien, algún personaje de la Biblia, de todos los que ya conocemos, que haya tenido un carácter bastante fuerte. Pedro. También Moisés tenía un temperamento fuerte. Pablo también, no lo parecía, pero sí también tenía un temperamento fuerte. Así que no nos tenemos que preocupar si nosotros tenemos un temperamento fuerte y un carácter fuerte también, ¿verdad? Solo que el carácter puede ser modificado. El temperamento ya lo tenemos, aunque el Señor sí puede restaurarlo. Así que ya que mencionaron a Pedro, vamos a hablar de Pedro. Pedro era impulsivo, pero él pasó de impulsivo a pastor de corazones. Es increíble lo que el Señor hace, siempre y cuando nosotros demos nuestro corazón a su disposición. Así que Pedro era de un temperamento muy fuerte, lo vimos, ¿verdad? Él, fíjense, prometió fidelidad a Jesús, pero lo negó 3 veces por miedo. Quiero que, conforme lea estas cosas, nos pongamos en el lugar de Pedro y pensemos, así como aquí, que él prometió fidelidad, pero después lo negó. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo
en nuestro caminar. ¿Cuántas veces nosotros le hemos prometido fidelidad al Señor, pero por las adversidades de la vida lo negamos muchas veces? Y no precisamente porque lo estemos negando, diciendo que ahora ya no creemos o que no, o que nos escondamos. Simplemente con nuestras actitudes y con el manejo de nuestro carácter, ahí lo negamos. Cuando prometió fidelidad, eso está en Mateo 26:33. Y cuando lo negó, está en Mateo 26, del 69 al 75. Eso es para que ustedes lo lean. Sin embargo, Jesús no lo descartó, así como no nos descarta a nosotros. El Señor es amoroso y grande, y sin importar lo que nosotros hacemos, Él no nos descarta. El Señor lo restauró con amor. Eso está en Juan 21, del 15 al 17. Así que después de que el Señor Jesús lo restauró con su amor, Pedro se convirtió en un líder valiente y sabio, predicando con poder en Pentecostés. Eso está en Hechos 2. Y después, guiando a la iglesia con humildad. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 y 6. Entonces miren de dónde, cómo estaba Pedro, pero a dónde llegó. A ser un líder de la iglesia. ¿En dónde estamos nosotros ahorita? ¿Cómo nos va a restaurar? Nos ha restaurado el Señor y hacia dónde nos va a llegar. Muchas veces no importa el principio que tengamos, sino que en dónde terminamos. Porque podemos tener un gran principio, pero podemos terminar mal si nos alejamos del Señor. Pero si volvemos al Señor nuestros ojos, y así como Pedro nos arrepentimos, el Señor nos va a restaurar y nos va a llevar a ese lugar que Él ya definió desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, porque Él desde que nos formó, nuestro embrión lo vio. Entonces ahí podemos ver cómo, sin importar lo que nosotros hacemos, el Señor nos va a restaurar. Dios no busca una perfección instantánea, definitivamente. Eso no puede ser así, ¿verdad? Sino un corazón dispuesto a dejarse moldear. Si nosotros estamos dispuestos, nos vamos a dejar moldear. Pero ese moldear es lo que el Señor quiere, no lo que nosotros queremos. Porque nosotros podemos pensar que eso es lo mejor para nosotros, pero quien sabe qué es lo mejor para nosotros es Él. Así que muchas veces lo que de repente hoy nos puede avergonzar de lo que hemos hecho, mañana va a ser un testimonio de la gracia que Dios nos ha mostrado durante toda nuestra vida. Podemos ser ese testimonio de aquello que un día no podíamos contener, como por la gracia del Señor logramos controlar. Y en este caso es nuestro carácter, el Señor lo va a controlar, siempre y cuando nosotros lo dejemos. Pero vamos a ir a otro personaje. Precisamente ustedes lo nombraron. Es Pablo. ¿Se recuerdan que Pablo era un perseguidor de cristianos? Pero de perseguidor pasó a ser un apóstol del amor, porque él predicó con amor. Y eso no significa que no haya tenido carácter, al contrario. Él predicó con carácter, porque él no se desvió de la palabra de Dios. Él recordemos que era religioso, era celoso, y eso está en Hechos capítulo 9, versos 1 y 2. Así que ese encuentro que tuvo Pablo en el camino a Damasco cambió su vida. Yo creo que hoy en día los que estamos aquí podemos decir y recordar cuál fue el hecho que cambió nuestra vida
¿Y cuál fue el hecho que hizo que nos convirtiéramos al Señor? Y pidiendo al Señor que todas aquellas personas que faltan por conocerlo, lo lleguen a conocer mejor aún que nosotros. Pero eso es muy personal. Así que de pasó a ser el más ferviente predicador del Evangelio. Hemos estado estudiando a través de las cápsulas que la pastora Elizabeth nos manda, las cartas del apóstol Pablo. Yo espero que todos lo estén escuchando, porque es un gran aprendizaje. Podemos ver toda la herencia que dejó. Así que pasó de perseguidor a darnos toda esa información con amor, ¿verdad? Él la escribió con humildad y ternura, y eso está en Gálatas capítulo 2, verso 20. También está en Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. Y definitivamente no podemos olvidar que él fue el que enseñó sobre el fruto del Espíritu, que está en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Quiero que los que están escuchando se pongan a recordar si tienen un pasado del que creen que los puede descalificar para ciertas cosas. Pero aquí, a través de la vida del apóstol Pablo, podemos ver cómo el Señor demuestra que Él puede incluso emplear a los asesinos, porque realmente eso era lo que era Pablo en su momento, para su gloria, si hay un arrepentimiento genuino. Realmente eso es lo que espera el Señor. Y a veces pensamos que por tal vez no ser asesinos, no cometemos muchos errores. Y podría decir, valga la redundancia, ese es el gran error. Porque en pequeñas cosas nosotros demostramos en dónde estamos parados con nuestras actitudes. Así que estas historias bíblicas nos inspiran a buscar un cambio de carácter y a confiar en que, con la ayuda de Dios, podemos experimentar una transformación profunda en nuestras vidas. Solo con Él nuestra vida puede ser transformada. Así que les voy a hacer un recordatorio que el temperamento es todo aquello innato, es lo que traemos, que influye en la forma que una persona reacciona emocionalmente. El carácter es el conjunto de cualidades y rasgos morales que definen a una persona. Ahora, como estas cualidades se van a manifestar en la vida diaria de cada quien, y estas cualidades son las que van a tener una influencia en nuestras decisiones. En pocas palabras, es donde se reflejan los valores y la ética de las personas. ¿Y cómo se desarrolla? El carácter se va a desarrollar a través de las experiencias y de las interacciones con nuestro entorno familiar y con nuestro entorno social. Así se desarrolla el carácter. Y ahora, ¿qué es la personalidad? ¿Por qué es tan importante la personalidad también? O sea, la personalidad es la combinación, la integración del temperamento y el carácter. Y esto es lo que va a crear un patrón único y estable de pensamientos, sentimientos y comportamientos. Así que, en resumen, el temperamento es la parte biológica. El carácter es el desarrollo ético y moral de cada uno, y la personalidad es la combinación que define, de la combinación del temperamento y el carácter que define al individuo. Ahora, vamos a ver los rasgos del carácter. Y cada quien va a ir viendo qué rasgos tienen. El carácter va a tener rasgos positivos y va a tener rasgos negativos, así que todos tenemos de los dos. Pero así como en la encuesta que hicimos el jueves, van a ir viendo qué tienen más de una cosa o de otra. Y eso es para cada quien, entre cada quien y el Señor. Como les decía un principio, no se vale fijarnos en el carácter y de los rasgos aquí positivos y negativos del que está a la par, ¿verdad?
Ok, bueno, dentro de los rasgos positivos está la amabilidad, está la honestidad, está la misericordia, está la integridad, la valentía, la responsabilidad, la paciencia, la generosidad, la empatía y la perseverancia. A ver, ¿cuál de todos esos tienen ahí ustedes? Solo los rasgos positivos sí se vale verlo en los demás porque al final eso es bueno. Pero los negativos mejor fijémonos en los nuestros. Dentro de los negativos están la crueldad, el egoísmo, la cobardía, la irresponsabilidad, la impaciencia, la avaricia, la insensibilidad y la terquedad. Así que aquí podemos ver qué rasgos, si positivos o negativos, son los que nos controlan a diario. Fijémonos cada uno en qué rasgos nos mantenemos más tiempo. Y eso va a hablar de su carácter. Pero el carácter cristiano es una manifestación, fíjense, de la naturaleza de Jesús, reflejando las cualidades que vemos en Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Así que esto lo hemos visto y creo que la mayoría lo conocen, pues algunos no, pero estos son los frutos del Espíritu y podemos ver qué frutos son los que estamos dando, porque esos están en nuestro carácter. Esos están dentro del carácter del cristiano. Entonces tenemos que ver si lo tenemos o no. El carácter de Jesús nos sirve como un modelo, como les decía, y nos vamos a enfocar en sus virtudes, como el amor, humildad, paciencia y justicia. Y el carácter de Dios, así como Jesús, y sus atributos se revelan en la Biblia, en su palabra, como su misericordia, justicia y amor, juntamente con su Hijo Jesús. Ahora, la preocupación principal del hombre en la vida, de verdad, no debería de ser la adquisición de posesiones materiales, menos de la fama, ¿verdad? O cómo nos miran los demás. No debería de ser tampoco la ejecución de muchas proezas a nivel pues social, inclusive físicas, ¿verdad? Como los competidores que si no tienen eso, pues no tienen vida. Ni tampoco del conocimiento de lo que tiene cada uno, de la fortaleza intelectual que cada uno pueda poseer o que ha ido creando a través de su vida, ¿verdad? Sino que la meta de un cristiano debería ser más elevada. Debería ser el desarrollo de ese carácter similar de Jesús. Esa debería ser nuestra meta. No a ver quién tiene más estudio, no a ver quién tiene más dinero, no a ver quién tiene más posición social. Realmente eso no debería de ser así. Entonces, si nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que buscar como meta el carácter de Jesús. Él es el principio y el final. Por eso es que ese final tiene que ser nuestro propósito, la vida de Jesús. Como hablábamos, que el carácter se manifiesta en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, eso está en nuestras acciones, está en nuestras palabras, está en nuestras relaciones y cómo influye en lo que nosotros decidimos. Cómo influye en cómo enfrentamos los problemas y la búsqueda a través de la voluntad de Dios. Ahora bien,
A través del tiempo, las pequeñas cosas son las que forman nuestro carácter. La gran lección que deberíamos aprender en el mundo de hoy es la forma de aplicar los principios del Evangelio a las acciones y deberes de la vida. Porque a veces esas pequeñas cosas que vivimos a diario parecen como no importar mucho y ser triviales. Porque pensamos que carecen de falta de importancia las cosas cotidianas, pero realmente eso no es así. El Señor va formando nuestro carácter a través de las pequeñas cosas. Al final de todo, después de todo, la vida está hecha de esas cosas pequeñas. Nuestra vida, nuestro ser funciona, fíjense qué bonito esta analogía, físicamente con los latidos de un pequeño corazón. Así funcionamos nosotros. Si ese corazón deja de latir, la vida en este mundo llegará a su fin. Así somos nosotros, con pequeñas cosas, son pequeños latidos, ¿no? Yo creo que aquí todo el mundo ha tenido la oportunidad de oír los latidos del corazón. Y no son muy rápidos. Hay de todo, ¿verdad? Porque hay diferentes velocidades de coordinación. Yo creo que así es como nos trata el Señor. Pero los latidos son constantes, son pequeños, son pausados. Así son todas las cosas que nosotros llevamos en la vida, pequeñas cosas, pero pequeñas cosas que nos van transformando, que van formando nuestro carácter. Nuestro carácter se forma, como les decía, fundamentalmente en el hogar. ¿Qué formaron en nosotros? Pero eso puede ser transformado. Lo que pensemos ahora en día y que el Señor nos marque que no está bien, que fue esa formación que tuvimos, porque hay muchas cosas buenas, muchos rasgos del carácter negativos, pero hay muchos positivos también. Pero los negativos sí los puede cambiar el Señor. El carácter se prueba en momentos difíciles. Y cómo la fe y la confianza en Dios pueden ayudar a superar las dificultades. Aquí vamos a desarrollar paciencia, ¿verdad ustedes? Vamos a desarrollar perseverancia y esperanza. Eso solo es a través del Espíritu Santo. Él es el que nos va a ir formando. Él es el que nos va a ayudar. Pero nos tenemos que parar, detenernos con lo que nos está pasando y analizar. Primero, los que son padres de familia, ¿cómo están formando a sus hijos? ¿Cómo los está guiando el Espíritu Santo a formar esas vidas que el Señor les ha dado esa bendición? ¿Cómo los están formando? Con pequeñas cosas, están formando su carácter. Porque ahí es donde ellos van a ver que no todas las cosas son cuando ellos quieran. Es parte de la formación del carácter de ellos. Ellos tienen que ir aprendiendo que a través de las cosas que suceden a través de la vida, eso los va a formar. Eso va a hacer que crezcan espiritualmente así como cada uno de nosotros. Porque nosotros vamos a hacer una influencia en el mundo, no solo es para crecimiento personal, sino que es para hacer una influencia en el mundo. ¿Cómo reaccionamos nosotros a través de las pruebas? Esa es una frase que hemos estado viendo ahorita últimamente, porque pruebas hay todo el tiempo. Ojalá todo el tiempo fuera solo de gozo. Eso no es cierto. Y el Señor nos dijo que iba a pedirle al Señor que estuviera ahí porque Él sabía que iban a haber problemas. Que Él iba a orar por nosotros. Porque el diablo nos quiere para zarandearnos, pero Él va a estar orando por nosotros. En ningún momento nos dijo que nos iba a quitar los problemas y las pruebas. Ahora, si nosotros en las pequeñas cosas diarias
mostramos un carácter positivo, un carácter en donde nuestros rasgos estén en fe, en la esperanza, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar muy alto, como muchos de los personajes bíblicos que el Señor nos muestra en la Biblia. Hablábamos con alguien ayer, ¿cómo fue David? David lo que hacía, lo hacía bien. Y el Señor lo ungió, pero él no llegó de una vez a ser rey. Él llevó un desarrollo. El Señor fue formando su carácter. Así que las cosas que hoy estemos pasando que no nos gustan, el Señor está desarrollando nuestro carácter. David llegó a ser un gran rey. Y él, cuando se enfrentó a Goliat, sabía que lo podía vencer, porque Jehová de los ejércitos estaba con él, y se lo dijo. Él ya había vencido leones y había vencido osos, y él siempre fue diligente al cuidar a sus ovejas con lo que el Señor lo había mandado hacer. Entonces, ¿nosotros estamos siendo obedientes? ¿En qué punto estamos? ¿Estamos esperando por todo aquello que va a venir? ¿O estamos buscando al dador de esas promesas? O cuando estamos en la prueba, mejor nos retiramos, porque ya nos cansamos de estar llevando muchas cosas que a veces nosotros mismos buscamos. Ni siquiera fue Dios, sino que nosotros mismos, porque por decisiones tomadas, pero nos molestamos y entonces sacamos las cosas, los rasgos negativos de nuestro carácter. Cuando no esté el cumplimiento de la promesa aún, primero tenemos que saber y recordar que lo que el Señor promete, eso va a cumplir. Pero tenemos que ir al dador de esas promesas. Dejemos de estar pensando y enfocando nuestra meta en las promesas del Señor en lugar de enfocarnos en el dador de las promesas. Si nosotros en medio de la tormenta estamos buscando al Señor, excelente. Si nosotros en medio de las pruebas estamos adorando al Señor, excelente. Pero si nosotros en medio de las pruebas mejor nos retiramos y nos enojamos, estamos mal. El Señor nos da a escoger entre la vida y la muerte. Esa es decisión de cada quien. ¿Cómo quiere ser transformado? ¿Cómo quiere ser? Todos somos unas joyas que el Señor nos va a usar si dejamos que nos use. Así que utilicemos ese tiempo en medio de la prueba. Utilicemos ese tiempo para acercarnos a Dios, para decirle todo lo que Él es, en lugar de estar pensando en que no llegan esas promesas que tanto estamos esperando. Y van a ver que conforme ese tiempo vamos a sentir, ya no lo vamos a sentir tan largo, porque hay un gozo y una paz que solo Él nos puede dar, sin importar las cosas, porque ahí es donde nuestro carácter está siendo desarrollado y nosotros estamos sintiendo ese deseo constante de estar bien con el Señor, no de estar bien conmigo mismo, ni que me miren bien. No, yo lo que quiero es estar con el Señor, buscar su presencia, darle esa alabanza y esa adoración, porque Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, no adoradores que se acercan solo para recibir sus promesas. Ahora, ¿cómo vamos a poder obtener un cambio en nuestro carácter? Les voy a dar algunas cosas. Esto lo vamos a conseguir, número 1, a través del arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, y la fe en Dios. Esto es fundamental. Para experimentar un cambio en nuestro carácter, tenemos que ir y arrepentirnos. Que el Señor vea que estamos llegando a Él con un arrepentimiento genuino.
Mateo, capítulo 5, verso 4. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Amén. Dios bendice a los que lloran. Me encanta esta bienaventuranza. Pero esta bienaventuranza va más allá de lo que podemos ver acá. Claro, cuando nosotros estamos en medio de muchas cosas que no podemos cambiar y que nos están afectando, muchas veces lloramos. Cuando tenemos la pérdida de un ser querido, muchas veces lloramos. Y es bueno porque el Señor nos va a consolar. Pero este versículo va más allá de eso. Dios bendice a los que lloran. Se refiere a la persona que se siente tan mal consigo misma porque el Espíritu puso la convicción de verdad en su corazón, que llora por haberle fallado a Dios. Eso significa. Y eso significa arrepentimiento genuino. Nos sentimos tan mal porque accionamos como no teníamos que accionar, que vamos con un corazón contristado con el Señor. Y eso quiere decir que lloran. Y podemos hasta llorar de la tristeza de haberle fallado a Dios, pero eso es muy personal. Y qué bueno que todos pudiéramos llegar a eso. Porque eso quiere decir que estamos recibiendo realmente el consejo del Espíritu Santo, que Él nos hace ver que estamos en un error y que nosotros llegamos a los pies del Señor llorando y vamos a ser consolados. Eso significa este versículo. Así que yo les pido que dejemos que el Espíritu Santo nos hable y que veamos y que le pongamos esas cosas que aún no hemos entregado para llegar con un corazón que llora por haber faltado a lo que el Señor le agrada. El arrepentimiento genuino y la conversión. Esa es la número 1. La número 2 es a través de la humildad y la dependencia de Dios. Humildad y dependencia de Dios. Cuando reconocemos nuestras debilidades, ya tenemos un gran campo ganado, porque estamos siendo humildes. Y vamos a depender, cuando reconocemos nuestras debilidades, vamos a depender de Dios para obtener fuerza y guía en el crecimiento personal. Mateo 5, versos 3 y 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Amén. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. ¿Y qué es ser pobre en espíritu? Es depender totalmente de Dios. Así que si somos humildes, como lo dice aquí, vamos a heredar toda la tierra. Eso es solo si somos dependientes de Dios. Número 3, perseverancia. La transformación no siempre es instantánea, ¿verdad? Como quisiéramos. Así que la perseverancia es fundamental. Perseverar en fe es fundamental en este caminar, porque si nos bajamos en fe, perdemos. La búsqueda de Dios es importante para mantener ese cambio. Si nosotros estamos pegaditos a Jesús, como hemos estado hablando, entre más pegados a Jesús, más lejos del diablo estamos. Entre más pegados a Jesús, huimos de todas las tentaciones. Así que tenemos que perseverar en el Señor, tener nuestros rasgos positivos de nuestro carácter y mantenernos firmes en fe. Eso es la perseverancia. Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5 nos dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter
fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces yo les digo ahora, ¿en qué estamos perseverando? Tenemos que perseverar en nuestros pensamientos, tenemos que perseverar en la búsqueda del Señor, pero eso es desde los pensamientos, desde los pensamientos. Hemos estado hablando de grabar en nuestro corazón Filipenses 4:8, que nos tenemos que concentrar en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Y si pensamos en estas cosas excelentes y dignas de alabanza, vamos a estar parados en fe. Así que tenemos que mantenernos ahí para pasar las pruebas. Tenemos que poner ahí nuestro carácter, los rasgos positivos de nuestro carácter, para pasar la prueba y recibir lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Hay un mensaje que encontré del presidente Mackay que dijo: díganme qué piensan cuando no tienen que pensar, cuando están en sus horas de ocio, y les diré lo que son. Cuando están en un tiempo de ocio, y eso vamos a hablar de redes sociales, que lamentablemente es muy buena la tecnología, pero es el mal de este tiempo, de alguna manera. Porque se está en medio de una reunión y no sueltan el celular. No pueden. Inclusive para mandar fotos de lo que están viviendo en el momento. Disfruten el tiempo y después ahí mandan su foto, pues, ¿verdad? Pero el punto aquí es en qué están pensando. ¿Qué se ponen a buscar ahí en las redes? Porque lo que se ponen a buscar en ese tiempo de ocio es lo que meten a su pensamiento, a su mente. Y hacen que llegue al corazón y se vuelva sentimiento muchas veces. Fíjense que mucho de lo que se meten en las redes sociales es lo que provocan lo malo que llevan adentro. ¿Y por qué lo malo? Esos pensamientos. Si ya tienen algún pensamiento negativo, sacan sus rasgos negativos del carácter y se ponen a ver cosas que no son en las redes. Lo que va a salir es algo malo. Definitivamente, no va a salir algo bueno. Así que por eso él dice: díganme qué piensan cuando no tienen que pensar y les diré qué son. Porque así es. Lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón. ¿Qué tienen en su corazón? ¿Qué tienen en su corazón? Cuidado con eso. Nuestro siguiente paso para obtener un cambio de carácter es la obediencia. Sabemos que seguir los mandamientos de Dios y buscar su voluntad, esos son pasos claves en nuestro proceso de transformación. El Señor en Deuteronomio capítulo 28 versos 1 y 2 nos dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y ahí podemos ver del verso 12 hasta el 14 en que están todas las bendiciones. Y luego siguen las maldiciones. Pero realmente aquí podemos ver que si nosotros obedecemos al Señor, vamos a tener todas esas bendiciones que Él nos ofrece. Podemos estar seguros que si conocemos a Dios, nosotros vamos a obedecerlo. Así podemos ver a las demás personas. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor las personas que están según la voluntad de Dios, es porque lo obedecen. La última forma que vamos a ver de cómo podemos obtener un cambio en nuestro carácter es a través del Espíritu Santo. La Biblia hemos visto que nos enseña que el Espíritu Santo obra en el corazón de las personas para transformarlas a la semejanza de Cristo. Y así como dice en 2 Corintios capítulo 3 verso 18, que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor
quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ese velo nos es quitado por completo. Así que si nosotros cedemos nuestro corazón al Señor, Él va a venir, va a trabajar, va a obrar en nosotros y nos va a transformar, va a generar todos esos cambios para que nosotros seamos esas personas según su voluntad y según su imagen. Vamos a ser cada vez más parecidos a Jesús porque va a cambiar nuestra manera de pensar según la mente de Él. Ya no vamos a vivir nosotros como hemos estado viviendo todo este tiempo, sino que vamos a ser transformados, así como Él quiere, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, porque los planes de Él son para bien. Como conclusión tenemos que la transformación en nuestro carácter nos invita como creyentes no solo a la renovación personal, sino que también nos desafía a convertirnos en agentes de cambio dentro de los lugares en donde Dios nos tiene en este momento, reflejando el amor de Jesús a través de nuestras vidas renovadas. Esa transformación se tiene que extender más allá de la salvación individual que cada uno hemos obtenido a través de Jesús. Nos hace un llamado colectivo a convertirnos en esos instrumentos del reino de Dios en la tierra. Un carácter cristiano maduro no se forma ignorando el temperamento, sino permitiendo que el Espíritu Santo lo gobierne. Si nosotros permitimos que el Señor nos gobierne, nuestra vida es diferente. Y así como Pedro y Pablo, que eran personas con un temperamento colérico, ellos, el Señor los transformó en personas mansas y humildes, nosotros también podemos ser transformados de esa misma manera. Quiero que cada uno analice si son personas que facilitan y suman cosas positivas para los demás, o son de esas personas que dan problemas y restan cosas a los demás. Ahí podemos ver si realmente nosotros estamos dejando que el Señor nos transforme. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo vamos a guardar. No desmayemos, agarremos ánimo, porque nuestro interior está siendo renovado cada día según el Señor, ¿verdad? Así que no nos olvidemos de la ley del Señor, pongámosla en nuestro corazón y guardemos esos mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz aumentarán en cada uno de nosotros. Debemos recordar que no nos debemos apartar de la misericordia y de la verdad, que la debemos atar a nuestro cuello, que debemos escribirlas en la tabla de nuestro corazón, porque sólo así hallaremos gracia y favor ante los ojos de Dios y de los hombres. Como recomendación, les sugiero que hagan una lista de rasgos de su carácter, todos esos rasgos que necesitan rendir a Dios. Oren cada día por uno de ellos, pidiendo al Espíritu Santo que los transforme, y busquen en la palabra un versículo que hable sobre esa área y medítenlo. Ahí van a encontrar todo lo que el Señor nos da, esa dirección para que esos rasgos sean cambiados y tengamos un carácter conforme a la voluntad del Señor. Nos ponemos de pie, vamos a terminar con una oración dándole gracias al Señor y pidiéndole que nuestro carácter sea renovado. Padre Celestial, grande y bueno eres tú. En tu infinita misericordia venimos ante ti, confiando en tu poder renovador y refrescante sobre nuestra vida. Te pedimos que seamos renovados en nuestro interior según tu palabra. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Te pido que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad tuya, Señor, esa voluntad agradable y perfecta. Señor, nuestro deseo es que obres en nosotros. Purifícanos de todo apego, orgullo y desobediencia. Lávanos con tu sangre y haz que nuestra actitud sea humilde y contrita. Gracias porque no nos defines por nuestro carácter ni por nuestros errores pasados. Y así como transformaste a Pedro y a Pablo, Señor, te pido que transformes nuestro carácter para reflejar a tu Hijo Jesús. Que lo que hoy es una debilidad, mañana sea un testimonio de tu poder.
Moldea nuestra vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.